Hola amigos, hoy les tengo un saludo muy especial y les quiero comentar que con este video vamos a terminar nuestra temática de circuitos eléctricos. Así que vamos a abordar todos los temas que hemos visto en los videos anteriores. Les voy a mostrar una serie de ejemplos que nos va a permitir identificar cómo debemos calcular el voltaje, la corriente y la resistencia en los diferentes tipos de configuración de conexión. Así que estén atentos a los siguientes ejemplos. Aquí tenemos un circuito eléctrico en serie. Como lo pueden observar, tenemos una serie de elementos conectados de manera secuencial. Ahora nos indican algunas variables que ya componen nuestro circuito, como lo son el voltaje y las resistencias 1, 2 y 3. Como ejercicio nos piden calcular la corriente y el voltaje para cada una de las resistencias. Es importante tener en cuenta que tenemos un circuito eléctrico en serie. Como tenemos un circuito eléctrico en serie, la corriente que circula por la resistencia 1 es la misma que circula por la resistencia 2 y a su vez la misma que circula por la resistencia 3. Es decir, la corriente de nuestro circuito es la misma porque estos están conectados en serie. Ahora, para que calculemos esta corriente, necesitamos inicialmente tener una resistencia equivalente, que para los circuitos en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias que intervienen en nuestro circuito. Y como lo podemos observar, aquí tenemos una R1 que vale 5 ohmios, una R2 que vale 2 ohmios y una R3 que vale 3 ohmios, que al sumarlas nos da una resistencia equivalente de 10 ohmios. Como tenemos el valor de voltaje y el valor de resistencia equivalente, ahora podemos aplicar uno de los conceptos que hemos tenido en cuenta, que es el de la ley de Ohm. Y como lo pudimos descubrir en nuestra clase o en nuestro video anterior, la ley de Ohm nos indica que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, que al reemplazar las variables en nuestra ecuación, tenemos que la corriente de nuestro circuito es igual a 2 amperios. Ahora procedemos a calcular el voltaje para cada una de las resistencias. Para ello aplicaremos la ley de Ohm y tenemos que el voltaje 1, es decir, el voltaje de la resistencia 1 es igual a la corriente por la resistencia 1. Que al hacer el cálculo obtenemos el resultado de que el voltaje 1 es igual a 10 voltios. Posteriormente hacemos el cálculo para el voltaje 2 y para el voltaje 3, es decir, el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3. Y al efectuar el cálculo respectivo, obtenemos como resultado que el voltaje 2 es igual a 4 voltios y el voltaje 3 es igual a 6 voltios. Para comprobar que esta fórmula nos ha quedado bien, tenemos que hacer la suma de cada uno de los voltajes y este voltaje nos debe dar el valor del emitido por la fuente de alimentación. Como lo pueden observar, si sumamos 10 más 4 más 6 nos da 20 voltios, que es el mismo voltaje que nos emite nuestra fuente de alimentación. Ahora procedemos a analizar un circuito en paralelo. Como lo pueden observar, tenemos una serie de elementos conectados a los mismos nodos tanto en su terminal de entrada como en su terminal de salida. Ahora nos van a indicar algunas variables que componen el circuito y nos van a pedir calcular la resistencia equivalente y las corrientes que pasan por cada una de las resistencias de este circuito en paralelo. Ahora procedemos a calcular la resistencia equivalente de nuestro circuito en paralelo. Para ello aplicaremos la siguiente fórmula que, como lo pueden observar, varía de la que trabajamos en los circuitos en serie, ya que esta fórmula nos indica que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma del inverso de cada una de las resistencias que intervienen en el circuito. Ahora procedemos a reemplazar estos valores en la fórmula y calculamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo en este caso es igual a 30. Entonces, para explicarle un poquito más a fondo, lo que vamos a trabajar es lo siguiente. ¿Cuánto le falta a 5 para llegar a 30? A 5 para llegar a 30 le faltan 6. Y 6 por 1 es igual a 6. ¿Cuánto le falta a 2 para llegar a 30? A 2 para llegar a 30 le faltan 15. Y 15 por 1 les da 15.
Ahora, ¿cuánto le falta a 3 para llegar a 30? A 3 para llegar a 30 les hace falta 10. Y 10 por 1 es igual a 10. Por eso aquí obtenemos estos valores que nos indica esta fórmula. Al realizar la suma de las fracciones, obtenemos como resultado que el inverso de la resistencia equivalente es igual a 31 sobre 30 ohmios. Que al efectuar el concepto del inverso, sabemos que es 30 sobre 31 ohmios y nos da como resultado una resistencia equivalente de 0,967 ohmios. Ahora procedemos a calcular las corrientes para nuestro circuito. Es importante tener en cuenta que como nuestros elementos están conectados en paralelo, el voltaje que emite la fuente es el mismo para cada una de las resistencias que intervienen en el circuito. Así que vamos a aplicar la ley de Ohm para calcular cada una de las corrientes que intervienen en este. La corriente 1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1, que al realizar el cálculo nos da un valor de 4 amperios. La corriente 2 es igual al voltaje sobre la resistencia 2, la cual nos da un valor de 10 amperios. La corriente 3 es igual al voltaje sobre la resistencia 3, la cual nos da un valor de 20 tercios de amperios. Si vamos a calcular la corriente de todo el circuito, debemos hacer el cálculo respectivo teniendo en cuenta el valor de la resistencia equivalente, que al efectuarlo nos da una corriente de 20,66 amperios. Si nosotros queremos corroborar que este cálculo es correcto, hacemos la suma de cada una de las corrientes que intervienen en nuestro circuito en paralelo y nos va a indicar que efectivamente da el valor que nos dio la fórmula con la resistencia equivalente, indicándonos que la corriente de nuestro circuito es igual a 20,66 amperios. Ahora procedemos a trabajar con el circuito mixto. El circuito mixto es aquel que tiene una parte en paralelo y una parte en serie. Es decir, nuestras resistencias 2 y 3 están conectadas en paralelo y a su vez este paralelo está conectado en serie con la resistencia 1. Y tenemos una fuente de alimentación de 20 voltios. Ahora nos pide calcular la resistencia equivalente y la corriente total del circuito. Inicialmente nos vamos a fijar en las resistencias que se encuentran en paralelo, es decir, la resistencia 2 y la resistencia 3, y vamos a hacer el cálculo de una resistencia equivalente del paralelo. Como lo sabemos, para calcular resistencias equivalentes en paralelo, obtenemos esta fórmula, que nos indica que el inverso de la resistencia equivalente del paralelo es igual a la suma de los inversos de las resistencias en paralelo, que al efectuar la fórmula y hacer el cálculo respectivo nos da como resultado que la resistencia equivalente del paralelo es igual a 0,967 ohmios o 6/5 de ohmios. Es importante tener en cuenta que como ya analizamos la parte de la resistencia equivalente en paralelo, esta se nos convierte, o este paralelo se nos convierte en una resistencia equivalente con el valor correspondiente al cálculo que ya efectuamos en la diapositiva anterior. Así que ahorita tenemos una serie. Inicialmente trabajamos sobre el paralelo, ahora vamos a trabajar sobre la serie. Como lo pueden observar, aquí tenemos la resistencia 1 y tenemos el valor calculado en la resistencia equivalente en paralelo, que al efectuar la fórmula de resistencia equivalente, como en este caso o ya aquí en este punto tenemos un circuito en serie, sabemos que es la suma de cada una de las resistencias que intervienen en el circuito, que al efectuar el cálculo respectivo nos da un valor de 6.2 ohmios o 31/5 de ohmio. Ahora la única variable que nos falta identificar es la correspondiente a la corriente del circuito, que en este punto, como ya calculamos la resistencia equivalente del paralelo, sabemos que tenemos
un circuito en serie y que la corriente que interviene en cada uno de los elementos del circuito es la misma. Para ello aplicamos la ley de Ohm, que nos indica que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente de todo el circuito, y al efectuar el cálculo respectivo nos da como resultado que la corriente es igual a 3.22 amperios. Bueno amigos, espero con estos ejemplos les haya quedado claro cómo podemos calcular el voltaje, la corriente y la resistencia en los diferentes tipos de configuración de conexión de los circuitos eléctricos. Así que si les gustó este tema y quieren saber de muchos temas más, los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y nos sigan en todas nuestras redes sociales para que puedan estar al día con toda la temática que tenemos preparada para ustedes. Recuerden que el compromiso es de todos y debemos permanecer en casa. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.